Lili del Carmen Telles García, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra hasta por 5 minutos. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Continúo con mi explicación. Han estado presumiendo, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como la bancada de los mafiosos, que nuestros paisanos mandan más remesas. Lo que no dicen es que nuestros paisanos mandan más remesas porque cada vez le va peor a sus familiares en México. Lo que no aceptan es que nuestros paisanos logran tener mejor trabajo y sueldos en el sistema político, económico, neoliberal, liberal de los Estados Unidos de América, en donde pueden ganar más para enviar dinero a los familiares a quienes cada vez les va peor en nuestro país. Ahora, gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a hacer México, sino porque sabemos que el doctor de la Fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. La doctrina Estrada ha sido usada como un pretexto de neutralidad, pero la neutralidad que ha ejercido el doctor de la Fuente, desgraciadamente, en nombre de México, es en realidad una complicidad con los países que atentan contra los más elementales derechos humanos. También presumen una agenda feminista. El doctor de la Fuente ayer decía que su agenda feminista y que las mujeres, etcétera. Otra vez candil de la calle y oscuridad de su casa. Lo decía frente a otros líderes, representantes de países que saben perfectamente bien que el feminismo de México es una farsa y una hipocresía, porque en México, con Claudia Sheinbaum, presidente de este país, y con AMLO, hay más feminicidios que nunca. ¿Cómo puede hablar Juan Ramón de la Fuente de una política feminista cuando en México se asesina a más mujeres que nunca? Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿Por qué? Por hipócrita. Insisto, voy a votar en contra. Evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, lástima que no entienda que tantos doctorados, 20 por ahí, que tantos estudios, que sus estudios en psiquiatría, lástima que no le hagan entender que si no hay ética, todos esos estudios no le sirven de nada, porque usted ha demostrado ser un antidemócrata, antiderechos humanos, solo por la ambición personal de un cargo. Que quede registro que no va a contar con unanimidad y
para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo que sabrá, que tendrá más noticias mías porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Telles García, por ajustarse al tiempo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz del Grupo Parlamentario Partido de Trabajo a favor. Hasta por 5 minutos. Senadora Tello, ¿con qué objeto? Un momento, senadora Polemski. Moción de orden. Adelante, senadora. Adelante. Escucho en verdad que con mucha tristeza a la senadora que estuvo en la tribuna. Me parece que debe de ser ella quien debe de reflexionar en que tenemos, pues hay un reglamento y ella utiliza palabras bajas que molestan y que debería de elevar un poquito más su perfil como senadora para dejar de estar señalando y lastimando a los que no quiere. Pero pues a ella no la quiso la mayoría del pueblo de México. Por eso son minoría. Sí, y aunque en sentido estricto no fue una moción de orden. Sí, senadora Telles García, ¿con qué objeto? Sonido. Adelante, tiene la palabra hasta por 1 minuto por alusiones. La senadora que está hablando, la senadora comunista, la que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y al régimen de Venezuela que atenta con los... Sí, no, usted, la que está en tribuna, claro. ¿Usted? Le solicito que compruebe sus dichos enumerando las palabras que usted considera que son insultantes, para que no quede usted exhibida en sus mentiras. Está medio confuso. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz. ¿Qué pasó? Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Como bien dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, México es un líder a nivel mundial, aunque les duela, aunque les arda y vengan a hacer actuaciones de vodevil a esta tribuna. Y para ello, sí voy a presentar números para demostrar que han sido los gobiernos, los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel a nivel internacional. Y esto lo hago no para contestar a quien no merece ni siquiera serle contestado. Lo hago para informar al pueblo de México, para que no cualquiera venga a querer engañarlos. Aquí tengo un cuadro comparativo que con mucho gusto lo pasaré a la prensa. Este cuadro plantea que con Vicente Fox vinieron 71 jefes de delegación y 15 mandatarios, total 99. Con Felipe Calderón, 12 y 88 jefes de Estado y 88 jefes de delegación y 12 mandatarios. Con Enrique Peña Nieto, 11 mandatarios, 90 jefes de delegación, total 115. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador vinieron 17 mandatarios, 70 jefes de Estado. Y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinieron 89 jefes de delegación, 16 mandatarios, lo que da 127, que por mucho son más de los que vinieron con el PAN. Entonces, solo para que no engañen, para que no digan tanta tontería. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso?
y que los dejó traumados, tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Y quiero comentar aquí que siendo senadora de 2006 a 2012, tuvimos el problema de Rápido y Furioso, que yo pedí que se nos presentara una explicación de cuántas armas habían entrado, de qué calibres, por qué frontera, y si con acuerdo, con complicidad o con la ignorancia del gobierno, que en ese momento era el gobierno del PAN. Y nunca jamás contestaron. No sabemos si era por ignorantes o por contubernio. Y hoy todavía seguimos sufriendo todo ese flagelo que nos han generado las armas que entraron en un gobierno del PAN. La verdad, creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China. Y por supuesto que lo seguiremos respetando. Y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes, importantes. Y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y por supuesto, Cuba no exporta Permítame un momento, armas. senadora Cuba, Polensky, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. Si no se puede intervenir que no para me eso, corrijan. perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora Jacob Polensky-Gurwitz. gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe, que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, favor, y por senadora. eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario de Morena no podemos permitir que un hombre de la altura del doctor Juan Ramón de la Fuente entre a este recinto sumido en una narrativa de mentiras, sumido en una narrativa de falsedades y de hipocresía, porque lo decía bien nuestro presidente de la República, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, y no solo la hipocresía, también la mitomanía. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser psiquiatra de formación y de profesión, conoce bien el DSM-5, en donde se considera la mitomanía como un trastorno de la personalidad, pero estoy segura que él se reservará el diagnóstico y que aquí vendrá a platicarnos de lo que es verdaderamente importante,
¿Qué es verdaderamente importante? Las y los 40 millones de paisanos que residen en Estados Unidos, que levantan a dos países con su esfuerzo, con su dedicación, y que le entregan al pueblo de México 70,000 millones de dólares anuales, el principal ingreso de nuestro país. Un aplauso fuerte para nuestras paisanas y paisanos valientes, hermosos, que viven en Estados Unidos. Vamos a desmentir un poquito las mentiras que aquí se virtieron con tanta ligereza. Lo que sucedió en la Embajada de Quito, en Ecuador, no tiene ningún precedente y nos hizo cerrar filas como país. Incluso la candidata presidencial de la oposición rechazó la conducta del gobierno de Ecuador. Me parece de una mezquindad inimaginable que aquí se defienda al gobierno de Ecuador, que sin miedo se entromete en territorio mexicano, y no tenemos la capacidad como Senado de la República de rechazarlo contundentemente. Con el asunto de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les quiero decir, miren, según datos de las oficinas de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rompió récord al ser la mandataria que contó con más jefes de delegaciones en la historia de nuestro país. Es mentira lo que aquí se ha dicho en esta tribuna. Y además de eso, quiero empezar por cerrar. Al Senado de la República también le compete la política exterior. No podemos dar una imagen, un mensaje de división, de ruptura, buscando minar al nuevo gobierno. Tenemos que actuar en unidad y fortalecer a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al plan de trabajo que nos ha presentado el doctor Juan Ramón de la Fuente, poniendo nuestra confianza en esas instituciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía también con el compañero Marcelo Ebrard, que también habrá de formar parte del equipo que revise el TEMEC, todos comandados por la doctora Claudia. Quiero cerrar diciéndoles que el grupo parlamentario de Morena acompañará con mucho gusto y por unanimidad, porque el que no salga por unanimidad en el Senado, con esos votitos que faltará, serán una condecoración para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque a nosotras y nosotros nos caracterizan las personas con honestidad, con integridad, con altura, con verdad, y que no vienen aquí a verle la cara a las y los mexicanos, y menos a nuestros paisanos que tuvieron que huir de la falta de oportunidades laborales y educativas que provocaron los gobiernos neoliberales. Doctor Juan Ramón de la Fuente contará con todo el apoyo, con todo el cariño, con todo el reconocimiento en esta ratificación, pero también en su encomienda como canciller de este gobierno feminista, de izquierda, progresista, de altura, que es ejemplo en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño.